Bienvenidos al espacio de neurorehabilitación patrocinado por Tecis. Innovación médica aplicada que cambia vidas. Abrimos de nuevo nuestra sección con Tecis. Tecis es un centro experto especializado en rehabilitación neurológica orientada a la recuperación funcional de personas con daño neurológico como ictus o esclerosis múltiple, y una sección en la cual aprendemos muchísimo. La verdad es que aprendemos muchísimo de nuestro cerebro. Y Cristina, hoy vamos a tratar un tema que no sé si no sé si te va a gustar o si tenemos que discutir tú y yo, por favor, hagámoslo. Discutamos. Hagámoslo fuera de micro. Oye, te hago una pregunta y se lo voy a hacer también a nuestros amigos de Tecis. ¿Existe el cerebro masculino y el femenino? Tic-tac, tic-tac. Esta es la pregunta que seguramente nos van a resolver Manuel Rey y Ami Nadalachi. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Habéis venido aquí a polemizar. Sí, hoy sí. ¿Sí? No, realmente no polemizamos, sino vamos a ver, no desmontar unos mitos. Vamos. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Yo creo que no hay una respuesta directa. Realmente no, a la gente le gusta no debatir aquí, pero vamos a desmontar esto. Vamos a la ciencia y vosotros que conocéis muy bien el cerebro, vais a desmontar un poco todo esto. A ver, contadme. Vamos a basarnos más bien en diferencias biológicas de género, ¿no? Y vamos a analizar qué parte es cultural y dónde está la neurobiología, ¿no? Interesante. Y vamos a ver, no existen un cerebro masculino y un cerebro femenino como tal. Existen pequeñas diferencias en promedio y no son aplicables a ningún individuo en particular. No son, por tanto, absolutas. Y en promedio, ¿qué tenemos? ¿Vamos a ir por el tamaño, Manuel? Bueno, venga, pues el tamaño. ¿El tamaño importa? En este caso, pues parece ser que no, que importa más lo que se hace con el cerebro, como vimos el día que hablábamos del tamaño del cerebro de Albert Einstein. Pero sí que es verdad que en promedio el hombre tiene un cerebro un poquito más grande, porque nuestro cuerpo es en general, y en promedio, repito, como dice a mí, un poquito más grande. Y en conectividad neuronal, que esto sí que importa más, pues fíjate, en las mujeres sí que se observa, repito, en promedio, una mayor conectividad entre los dos hemisferios, mientras que en los hombres se observa en promedio, vuelvo a repetir, una mayor conectividad dentro de cada hemisferio. Lo cual, en promedio, nos conduce a que el cerebro, entre comillas, femenino, que no existe, sino el cerebro de la mujer, integra mejor la información emocional, que esto a nadie le sorprende, creo. Claro. Mientras que el masculino sí que en promedio puede mostrar una mayor predisposición a la especialización de tareas, que esto no significa que las hagamos mejor, ¿eh? Orientación espacial, este es otro temazo, ¿no? Sí, para mí es una lacra, sí, aquí tengo que reconocer que la mía es un poco mala, ¿qué le vamos a decir? ¿No? Esa es la verdad. Y es verdad que el cerebro del hombre presenta cierta ventaja en este caso. En promedio. En promedio, exacto. Reconocimiento de emociones y de expresiones faciales. ¿Te la juegas aquí, Antonio? A ver. En promedio te la juegas, ¿eh? ¿Emociones? ¿Qué cerebro reconoce mejor las emociones y las expresiones faciales? No tengo duda, el de la mujer, ¿no? Pues en promedio sí, parece ser que sí que es así. Como conclusión inicial podríamos decir que cada cerebro es único, esto es sabido, a nadie le debería sorprender, y además es un mosaico, ¿no? Es un conjunto de características singulares, ¿no? Y que las diferencias, por tanto, pues se pueden dar a un nivel estadístico, ¿vale? Pero nunca a un nivel determinista. Y además, el cerebro es plástico. Claro, esto no es algo estanco y quieto, inamovible. El cerebro se moldea. Desde luego, lo podemos esculpir. Santiago Ramón y Cajal lo tenía clarísimo, que la biología, la genética, la educación, la experiencia, la cultura, el aprendizaje, todos son aspectos que están constantemente esculpiendo nuestro cerebro. Y la neuroplasticidad aparece de nuevo en este punto. Nuestro cerebro realmente es la consecuencia de cómo hemos vivido, lo que hemos hecho con él, y es dinámico. Es muy importante todo esto porque el contexto social y las expectativas tienen que influir también, igual o más incluso que la propia biología, no lo sé. Que has tocado una tecla importante. ¿Queréis que desmontemos algunos falsos mitos? Venga, vamos allá. Sin polemizar. Venga. Los hombres son lógicos y las mujeres emocionales. Bueno, esto en realidad pues no es bien así. Al final ambos géneros usamos redes emocionales y racionales simultáneamente. Luego está como cada uno las utilice. ¿Y la siguiente? A ver, a mí. Esta sí.
El cerebro masculino está diseñado para las matemáticas. En mi caso no, ¿eh? Gracias, Antonio. Eso es un puntazo, ¿no? Lo entendemos rápido ahí. El rendimiento en matemáticas realmente cambia según aspectos como la educación y las expectativas sociales. Y oye, ¿y este mito que hay de que un hombre no puede hacer dos cosas a la vez? Que en Antonio se confirma. Exacto. Y en mí también, ¿eh? Bueno, pues los hombres no podemos hacer varias cosas a la vez. Pues bueno, existen limitaciones tanto para hombres como para las mujeres en lo que se refiere a la multitarea, que sería el hacer más de una cosa. Realmente, técnicamente, somos todos, hombres y mujeres, monotarea. Aunque estadísticamente sí parece ser que a los hombres nos cuesta un poquito más cambiar la tarea. Eso parece ser que sí es un poco así en promedio. Pero cuidado, que todo es entrenamiento. Estamos ¿verdad, hablando Cristina? de la neuroplasticidad del cerebro, claro que sí. De nuevo. Oye, que tengo 2 hijas en carreras STEM. ¿Las mujeres son naturalmente peores para la ciencia? Uy, esto es especialmente falso y la historia nos lo está gritando y ahora mismo, y siempre lo hemos visto que no es verdad, ¿eh? Lo que sí sucede es que desde muy pequeñas y muy pequeños, aunque cada vez menos niños y niñas, recibimos de nuestro entorno mensajes diferentes, ¿no? Incluso en nuestros juguetes. A los chicos las cajas de herramientas, a las niñas las muñequitas, los carritos, las cocinitas, ¿no? Después tenemos la profecía autocumplida. Las mates son para los chicos, las chicas son mejores a la hora del cuidado, ¿no?, de otros seres humanos, o la ciencia de la salud. Pero a las niñas se les estimulan menos en disciplinas como la programación, la robótica o la física aplicada, y eso es así. Todo esto influye en las personas y en sus elecciones. Y, por ejemplo, que estudiar también. Son estereotipos, ¿no?, que provocan esta diferencia también en aulas universitarias. Pero estos estereotipos se están rompiendo. A ver, yo quiero dar un pequeño detalle. Hace unos días conocíamos un gran avance científico del equipo de Barbacid, de los fármacos contra el cáncer de páncreas, y apareció una foto de su equipo. Son 17 personas. ¿Sabes cuántos son hombres y cuántas mujeres? No. 3 hombres y 14 mujeres. Fíjate. Menos mal que está cambiando todo esto, pero influye mucho, ¿eh? Pero la idea subyacente es que hombres y mujeres tenemos potenciales similares, ¿eh? Y Lo que pasa es que depende de lo que se potencie. Claro, pero los intereses que mostramos en la edad adulta y a lo que nos dedicamos están sesgados en promedio por factores culturales y sociales, que no tienen que ver con nuestra Lo ha dicho biología. a mí, las expectativas. Exacto. Las expectativas que se tienen sobre una persona, sea hombre o mujer, ¿no? Elegimos a qué dedicarnos también en función de en qué nos sentimos competentes, que es a lo que has dedicado más tiempo, aceptados y que tiene un sentido, un propósito. Si tú eres para una niña pequeña y te están diciendo todo el rato, qué bien bailas, oye, deberías dedicarte a la... qué atenta has estado conmigo que he estado enferma, deberías dedicarte a la enfermería, o un niño, mira, qué bien se te da todo esto, deberías de dedicarte a la robótica. Eso está influyendo ya en luego las decisiones que toma, ¿no? Pues sí, yo creo que venimos de décadas de condicionamiento social, y no quiero hacer muchas diferencias entre géneros, pero si necesitamos hasta leyes para poder, ¿no?, un poco hacer más accesibles puestos de poder para las mujeres, ¿no?, ya tenemos una respuesta ahí del condicionamiento social. Y si te remontas en la historia también puedes ver muchísimo condicionamiento social, pero sí que se intentan romper barreras en este sentido. Y sí. Con lo cual, hombres y mujeres, ¿qué? Pues hombres y mujeres tenemos potencialmente las mismas capacidades, la diferencia está en qué haces con ellas a lo largo de tu vida, y evidentemente hay un condicionamiento social, hay un contexto social, siempre lo hay, que te puede influir en una dirección o en otra, ¿no? De hecho, hay algo que es bastante significativo. ¿Conocéis el concepto de las profesiones STEM? Las profesiones STEM son, esto viene del inglés, al final en castellano es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues se da un efecto llamado la paradoja de la igualdad de género en las profesiones STEM, en las profesiones más de ingeniería, matemáticas, tecnología y ciencia. En países como España o en general en Europa, donde hay una, al menos de entrada, una mayor igualdad entre géneros y vivimos en un espacio más seguro, con más protección social, ¿qué sucede? Pues que la gente se dedica un poco a lo que quiere, ¿no? Y dices, vale, pero es que resulta que en este escenario hay muchos más hombres en ingenierías, matemáticas, etcétera, que mujeres. Digo, ya, pero es que aquí está entrando en juego el condicionamiento social que decíamos antes. ¿De qué estábamos hablando? Pero si nos vamos a otro contexto, es decir, a países donde pues hay más desigualdad,
y no hay tanta seguridad, no voy a mencionar ninguno, pero imaginémoslos, al final es un contexto. Ahí, cuando la persona tiene que decidir por otros criterios, como por ejemplo, mira, yo tengo que buscar la profesión pues que más dinero dé. Y es verdad que en promedio pues este tipo de profesiones tienen un salario mejor. Pues ahí esta desigualdad se reduce, esta brecha es mucho más reducida. Fíjate, yo hubiera pensado lo contrario. O sea, cuando te da un poco igual, voy a poder trabajar de todas las maneras, o eso podemos pensar, las mujeres nos vamos fuera de ese tipo de carreras STEM. Pero cuando dices, oye, no, yo es que tengo que aquí buscarme un proyecto de vida y sobrevivir. Sí. Cuando hay libertad real, como podría ser nuestro contexto en el que vivimos aquí en España, ahí se imponen las preferencias. Pero cuidado, preferencias... Condicionadas. Exacto. Mientras que en un entorno diferente como el que describíamos antes, más inseguro y demás, no hay este condicionamiento social o no es tan agresivo, pesa más la presión económica a la hora de decidir a qué dedicarte. Y de hecho en la historia tenemos al menos algunos ejemplos, ¿no, Ami? A mí me encantan además estos dos ejemplos y no voy a empezar con el más no conocido y creo que mucha gente recuerda y quiere a esta mujer, sino voy a empezar con Lisa Meitner, que es la codescubridora de la explicación teórica de la fisión nuclear y lo hizo en el año 39 esta mujer, que es admirable. Y como no, nos vamos a una genio increíble de la historia, a Marie Curie, que es la única persona en ganar 2 premios Nobel en ciencias distintas, en física en 1903 y en química en 1911. Y desgraciadamente uno de los dos se lo quisieron quitar o no se lo quisieron dar porque había muerto su marido y estaba con otro hombre. Fíjate. Y cosas así. No quise entrar en el debate histórico, ¿no? De lo que a nosotros nos también. Encanta que la que inventó la wifi es una mujer, que es Heidi Lamar. También. Y hay muchos ejemplos y solo también te puedes ir a la historia española y tienes genios ahí, mujeres que han cambiado la historia y el panorama histórico, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, pues reconectando el cerebro con Tethys y con esa tecnología Recoveries que aplicáis con ese conocimiento tan profundo que tenéis de todas estas cuestiones relacionadas con el cerebro. Muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros. A vosotros siempre es un placer. Y muchas gracias. Espacio patrocinado por Tethys, neurorehabilitación post-ictus y esclerosis múltiple. Tethys, innovación médica aplicada que cambia vidas.